El terapeuta que debía salvar mi matrimonio, lo destruyó desde adentro. Nunca pensé que un matrimonio pudiera romperse de manera tan silenciosa, tan gradual, tan imperceptible, hasta que un día te despiertas al lado de alguien que ya no reconoces. Siempre creí que las relaciones se desgastaban con peleas, gritos o escándalos, pero lo que pasó con mi esposa fue casi invisible al principio, una especie de enfriamiento interno que yo sentía pero no sabía cómo nombrar. Ella se volvió más distante, más irritable, más crítica conmigo, y aunque pregunté 1000 veces qué estaba pasando, siempre obtenía respuestas vagas: estoy cansada, no es nada, no me entiendes, solo necesito un poco de espacio. Y yo, tratando de ser un buen esposo, le daba ese espacio sin entender que en ese vacío algo más se estaba infiltrando. Mi esposa siempre fue muy cercana a su amiga Carla. La veía como una hermana, alguien que le daba consejos, apoyo, perspectiva. Así que cuando todo empezó a ir mal entre nosotros, era lógico que hablara con ella. Yo nunca tuve problema con eso. Siempre pensé que Carla era una voz razonable, alguien que la ayudaría a ver las cosas con calma. Y quizá por eso no sospeché absolutamente nada el día en que mi esposa llegó a casa con un aire casi aliviado, como si hubiera tomado una decisión que estaba posponiendo desde hace tiempo. Me dijo que había estado conversando con Carla sobre nuestra situación, que ambas pensaban que lo mejor sería intentar terapia de pareja, no como un ultimátum, sino como una herramienta para comunicarnos mejor, para reencontrarnos. Dijo que Carla conocía a un terapeuta excelente, alguien con mucha experiencia. No sonó a imposición, pero tampoco sonó a sugerencia. Lo dijo con esa mezcla de firmeza y vulnerabilidad que te hace sentir culpable si dices que no. Yo acepté. No quería perderla. No quería que pensara que no me importaba nuestro matrimonio. La terapia comenzó esa misma semana. Lo que no sabía, lo que jamás podría haber imaginado, era que la peor decisión de mi vida no sería casarme, ni confiar en mi esposa, ni creer en nuestro amor. La peor decisión de mi vida fue sentarme en el sofá perfectamente alineado de la oficina de ese terapeuta y pensar que él estaba ahí para ayudarnos. Desde el primer día algo me pareció extraño, pero no supe identificarlo. Había una familiaridad silenciosa entre él y mi esposa, pequeños gestos, miradas, incluso la forma en que ella sonreía cuando él hablaba. Nada evidente, nada que sonara a traición, pero sí una sensación extraña, como si él supiera más de ella de lo que ella había dicho en esa primera sesión. Yo lo atribuí a la recomendación de Carla, a que quizá ya habían hablado antes para coordinar la cita. No quería sonar paranoico ni parecer inseguro, así que me callé. Me callé muchas cosas durante esas primeras semanas. El terapeuta dirigía cada sesión hacia mí, hacia mis defectos, hacia mis carencias, hacia mis incapacidades emocionales. Me preguntaba cosas como: ¿por qué crees que ella se siente sola contigo? ¿Por qué no valida sus emociones? ¿Eres consciente del abandono emocional que has generado? Y mi esposa lloraba. Lloraba como si yo la hubiera destruido durante años. Lloraba como si yo fuera la raíz de todo. Yo salía de la terapia sintiéndome el peor esposo del mundo, mientras ella salía ligera, casi luminosa, como si todo estuviera empezando a acomodarse, para ella. No entendía por qué cada semana me sentía más pequeño, más culpable, más derrotado. Pero confiaba. Confiaba en mi esposa, confiaba en el proceso, confiaba en que ese hombre estaba ahí para ayudarnos a reconstruir algo que ya se sentía tambaleante. Lo que jamás pensé fue que mientras yo me desarmaba emocionalmente en ese sillón, él estaba armando algo muy distinto con la mujer que yo amaba. Y que la tercera persona que más confiaba en nuestra relación, Carla, había sido usada como puente sin saberlo, recomendando a un terapeuta que, lejos de salvar nuestro matrimonio, ya estaba destruyéndolo desde adentro. Yo creí que la terapia era el camino para recuperarla. No sabía que yo estaba pagando, literalmente, el proceso que terminaría revelándome la peor traición de mi vida. Y no sabía que, cuando la verdad saliera a la luz, yo no sería la única víctima. Esto no es la historia de cómo perdí a mi esposa. Es la historia de cómo descubrí a la persona que siempre fui, cuando me obligaron a convertirme en alguien que no pensaba ser jamás. Y sí, yo también tuve mi venganza. Una para él. Y una para ella. Pero eso vino después. Este fue solo el inicio. Actualización 1. Con el paso de las semanas, la terapia se convirtió en una rutina emocionalmente agotadora para mí. Llegaba con la esperanza de que algo se aclarara, de que él, el profesional, el experto, nos guiara a un punto medio donde pudiéramos escucharnos. Pero cada sesión parecía diseñada para reforzar una sola narrativa:
que ella era la persona herida y yo el responsable de todas las grietas del matrimonio. Lo más extraño era que, fuera de la consulta, mi esposa cambiaba de manera radical. Había días en los que salía de la oficina del terapeuta y me hablaba con una calma casi artificial, como si estuviera siguiendo un guión aprendido, y otros en los que no me dirigía la palabra durante horas. Antes, nuestras discusiones eran humanas, impulsivas, ahora eran frías, calculadas, como si ella midiera cada palabra para que pareciera que yo estaba siempre equivocado. Y empecé a notar cosas que me daban una sensación rara en el estómago. Por ejemplo, mi esposa dejó de contarme cómo le había ido en el día. Antes hablábamos de todo, incluso cuando estábamos mal. Ahora, cada vez que trataba de acercarme me decía, no puedo hablar de eso contigo todavía. El terapeuta dice que necesito procesarlo primero. Era una frase nueva, una frase que empezó a repetir con una frecuencia preocupante. La primera alerta seria llegó una tarde, cuando escuché un sonido de notificación en su celular mientras ella estaba bañándose. La pantalla se iluminó, y aunque no soy de revisar teléfonos ajenos, el nombre que apareció llamó mi atención, el del terapeuta. El mensaje decía, ¿llegaste bien? Quedé pensando en lo que hablamos. Pensé que quizá era un seguimiento profesional. Quise creerlo. No quise sonar celoso ni inseguro. Pero había algo que no encajaba. En la siguiente sesión, él se refirió a detalles de nuestra dinámica que yo jamás había mencionado. Cosas que solo mi esposa sabía. Cosas que solo ella podía haber compartido fuera de la consulta. Le pregunté a ella esa noche si había tenido sesiones individuales con él. Me dijo que sí, que el terapeuta se lo había aconsejado, que necesitaba un espacio propio para procesar lo que estaba sintiendo. Me quedé helado. Era extraño. Muy extraño. Pero, otra vez, me convencí de que no debía sonar paranoico. De que ya estaba demasiado sensible y quizá veía cosas donde no las había. Hasta que empezó lo que yo llamaría la fase de la desconexión estratégica. Mi esposa empezó a llegar tarde a casa después de tener sesiones individuales. Decía que necesitaba tiempo para sí misma. Decía que estaba agotada emocionalmente. Decía que yo debía ser paciente. Y yo lo era. Porque amaba a la mujer que creía que todavía estaba ahí, debajo de todas esas capas de distancia. Pero las contradicciones empezaron a formarse solas. El terapeuta decía que ella necesitaba descanso, pero ella llegaba maquillada como si viniera de una cena. Ella decía que estaban trabajando traumas de infancia, pero yo le escuchaba hablando por teléfono, riendo, bajando la voz cuando yo entraba a la habitación. El terapeuta insistía en que yo debía darle espacio, pero ese espacio parecía un hueco donde ella desaparecía por horas sin explicación. Aún así, me aguanté, me quedé. Me repetía que debía confiar. Me convencía de que yo estaba exagerando, que mis inseguridades estaban jugando en mi contra. Hasta que un día, sin buscar nada, la verdad cayó encima de mí como un ladrillo. Habíamos salido cada uno por su lado, yo al supermercado, ella a su sesión individual. Cuando llegué a casa antes de lo esperado, vi el auto de Carla estacionado frente a nuestra puerta. Pensé que tal vez había venido a conversar con ella. Carla era de las pocas personas en las que yo todavía confiaba. Pero cuando entré no las encontré en la sala. Las encontré en la cocina, hablando en voz baja, con cara de shock absoluto. Mi esposa estaba llorando. Carla estaba pálida, con el celular en la mano. Cuando me vieron, ambas se quedaron en silencio. Fue Carla quien habló primero. Y fue la frase que inició el derrumbe. Creo que necesitas ver esto. Me mostró su pantalla. Era un mensaje que mi esposa había enviado por error, a la persona equivocada. El mensaje no era para Carla. Era para el terapeuta. Y decía, no puedo esperar a verte mañana. Lo de hoy me dejó temblando de placer. Yo me quedé sin aliento. No era un mensaje ambiguo. No era profesional. No era inocente. Y Carla estaba tan impactada como yo. Yo no sabía nada, dijo ella, casi tartamudeando. Te juro que no sabía nada. Yo nunca te habría recomendado a alguien así si hubiese sospechado siquiera. Mi esposa no dijo nada. Ni una palabra. Solo lloraba. Lloraba no de culpa, sino de miedo. Miedo porque la verdad acababa de romper la superficie. Ese fue el momento en el que supe que algo profundo, algo que yo no podía permitir que pasara inadvertido, estaba ocurriendo entre ellos. Pero todavía no sabía la magnitud. Todavía no sabía que la terapia no había sido solo un disfraz.
sino el escenario perfecto para una traición que llevaba semanas avanzando detrás de mis espaldas. Y en ese instante, con el corazón destrozado, con Carla temblando de vergüenza y mi esposa sin saber qué decir, entendí algo que cambiaría completamente mi postura. Yo no iba a quedarme callado. No esta vez. No después de esto. No después de haber sido manipulado en el mismo espacio que se supone debía salvarnos. Lo que venía después no sería bonito. Pero sería justo. Muy justo. Actualización 2. La casa quedó en un silencio insoportable después de que Carla me mostró el mensaje. Mi esposa seguía llorando, pero no hacía nada por hablar. Y Carla, no dejaba de mirarla como si estuviera viendo a una desconocida. Yo no sabía qué decir. Mi mente era un torbellino entre rabia, sorpresa, humillación y esa sensación asfixiante de que todo lo que pensé que estaba arreglando, había sido una farsa construida con precisión. Carla fue la primera en romper el silencio. ¿Cuánto tiempo? Preguntó sin suavidad, sin rodeos. Carla, susurró mi esposa. No. No me digas que no es lo que parece, porque acabo de ver el mensaje. ¿Cuánto tiempo tienes algo con él? Mi esposa bajó la mirada. No lloraba ya. Solo respiraba hondo, como quien se prepara para una confesión inevitable. No es algo, dijo, con la voz temblorosa. Me reí. Me reí porque esa frase siempre significa exactamente lo contrario, que sí es algo, y que saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces aclara, dije, cruzándome de brazos. Porque hasta donde yo sé, él es un terapeuta y nosotros fuimos a salvar un matrimonio, no a destruirlo más. Carla me miró y bajó el tono, casi maternal. Yo te recomendé a ese hombre porque pensé que era un profesional decente. No tenía idea de que, tragó saliva, con vergüenza en sus palabras, de que tenía interés en ella. Mi esposa levantó la vista, molesta. No hables como si fuera un monstruo, dijo. Es un terapeuta que cruza límites, respondió Carla. Es exactamente un monstruo cuando se aprovecha de una persona emocionalmente vulnerable. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Vulnerable? Intervine. ¿Eso te dices a ti misma? ¿Que él se aprovechó? ¿Por eso te escribes con él como si estuvieran en, ¿qué? ¿Una relación secreta? Ella se tapó la cara con ambas manos. No, no es así. Carla soltó un bufido incrédulo. ¿Y entonces cómo es? Porque si tú no lo dices, él sí lo dirá. Ese tipo me da mala espina. No está actuando como un terapeuta, se está pasando la ética profesional por donde no le da el sol, y créeme, me mira de frente, si tú no lo denuncias, lo haré yo. Mi esposa explotó. No puedes denunciar a alguien sin entender lo que pasó. Carla la fulminó con la mirada. Han pasado meses preguntándote si necesitabas apoyo, dijo. Tú me decías que estabas procesando, que estabas confundida. Y todo ese tiempo se detuvo, apretó los labios, estabas enamorándote de él. Mi esposa no respondió. Y ese silencio fue la admisión que ninguno quería escuchar. Yo no lloré. No grité. No tiré nada al suelo. Solo sentí una claridad helada recorriéndome el cuerpo. ¿Te estás viendo con él? Pregunté suavemente. Ella tardó demasiado en responder. No, no físicamente, pero emocionalmente, ¿sí? Yo, no sé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carla se levantó de golpe. No puedo creerlo, dijo. No puedo creer que hayas permitido esto. ¿Sabes cuántas parejas han terminado destruidas por terapeutas que se meten en el medio? Hay códigos éticos por una razón. Carla, por favor, rogó mi esposa. No. No me pidas nada, dijo ella, con una firmeza que yo jamás le había escuchado. Tú rompiste algo que él estaba intentando salvar. Y yo no te lo voy a justificar. Mi esposa volvió a llorar, ahora con más fuerza, pero Carla no la consoló. Yo tampoco. En ese momento entendí algo que no había visto antes. Ella había manipulado la terapia para convertirla en un puente hacia otra vida. Una vida donde yo era el villano ideal, la excusa perfecta. Y él estaba más que dispuesto a permitirlo. Carla me tocó el hombro y habló solo para mí. Escúchame bien. Esto que está pasando no es solo una infidelidad. Es un abuso de poder profesional. Y tú no tienes por qué quedarte mirando. Si quieres pruebas, yo te ayudo a conseguirlas. Mi esposa se quedó helada. Carla, no. Por favor, no lo metas en esto. Tú lo metiste, respondió ella,
cuando empezaste algo con alguien con quien nunca debiste cruzar una línea. Y encima de eso traicionaste mi confianza, cuando yo te sugerí que fueras, no fue para que tuvieras una relación con él. Y ahí fue cuando todo hizo clic. No había sido casualidad que él insistiera tanto en que yo era el único responsable. Él invitara a que ella viniera sola a sesiones para procesar mejor. Ella estuviera cambiando no solo emocionalmente, sino físicamente y en sus hábitos. Yo sintiera que él hablaba más como su aliado que como un terapeuta neutral. Carla respiró hondo y me dijo: si quieres ir por la vía legal, tienes un caso. Y si quieres ir por la moral, bueno, esa parte te corresponde solo a ti. Yo asentí. No dije nada más. Mi esposa intentó acercarse, tocarme el brazo, decir algo. Pero la aparté suavemente. Nunca pensé que usarías la terapia para esto, dije, con más tristeza que ira. Ella sollozó. No sé cómo pasó. Carla murmuró: claro que sabes. Yo me quedé mirando a mi esposa largo rato. Y en ese instante tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a destruirme por esto. Iba a destruir lo que ellos construyeron sobre mí. Lo que él hizo, como terapeuta, era denunciable. Lo que ella hizo, como esposa, era imperdonable. Y yo no lo iba a dejar así. Actualización 3. Después de la escena, la casa quedó en un silencio que parecía más pesado que cualquier pelea que hayamos tenido en años. Mi esposa se encerró en el cuarto, llorando. Carla se quedó un rato más conmigo, intentando darme claridad entre tantas emociones golpeándose unas con otras. Te lo digo como amiga, me dijo, no te precipites. Respira. Habla con un abogado. Y no borres nada. Cada mensaje, cada llamada, cada cambio en la terapia, todo eso es evidencia. Esa última palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza como un eco. Evidencia. No para destruirla a ella, al menos no todavía, sino para destruirlo a él, que se creyó intocable por esconderse detrás de un título y una oficina con aroma a incienso barato. Esa noche dormí en el sofá. Mi esposa no salió del cuarto ni para comer. Yo tampoco lo habría hecho. A la mañana siguiente, mientras ella seguía encerrada, recibí una llamada desconocida. No contesté. De inmediato entró un mensaje de voz. Cuando lo escuché, sentí la piel erizarse. Era él. El terapeuta. Su voz sonaba, inquieta. Había perdido esa seguridad académica falsa que usaba en consulta. Hola, mira, solo quería recordarte la sesión de hoy. Creo que sería importante que vinieras, para aclarar ciertos malentendidos. No es buena idea que terceros intervengan en la dinámica que estábamos trabajando. Podemos conversar, sin presiones. Sin presiones. Qué frase tan manipuladora. Pero lo más interesante fue que llamó a mí, no a ella. ¿Por qué? Porque Carla le había escrito. Y yo sabía que eso lo había puesto nervioso. Mi esposa salió finalmente al mediodía, con la cara hinchada. No habló. No me miró. Y su celular vibró. La pantalla se iluminó con un mensaje muy corto. Necesito verte antes de la sesión. No digas nada todavía. No decía su nombre, pero no hacía falta. La forma de escribir era inconfundible. Ella lo leyó y rápidamente bloqueó la pantalla. Pero yo ya lo había visto. Me miró apenas un segundo. Y bajó la cabeza. Horas después, escuché la puerta del baño cerrarse y el agua correr. Su celular quedó sobre la cama. No me gusta revisar las cosas de nadie. Pero esta vez no era curiosidad. Era defensa propia. Abrí el teléfono todavía tibio por sus manos, y para mi sorpresa, no tenía contraseña. No sé si fue descuido, culpa, o un acto fallido de rendirse emocionalmente, pero ahí estaba. Abierto. Expuesto. En la parte superior había una conversación fijada. Con él. Lo que leí fue suficiente para romperme y reconstruirme al mismo tiempo. No puedo seguir viéndolo sufrir así. Me siento horrible. No pienses en eso. Tú y yo sabemos que este matrimonio ya estaba muerto. ¿Y si él sospecha? Déjame manejarlo. Solo sigue mis indicaciones. La sesión de mañana la hacemos, temática. Él necesita aceptar que tú te desconectaste hace tiempo. No quiero lastimarlo más. A veces hay que romper para reconstruir. Ese hijo de puta. Ese profesional. Estaba usando la terapia para reprogramarla emocionalmente en mi contra, justificando su propio interés. Y ella ni siquiera veía la manipulación.
O no quería verla. Seguí leyendo, con las manos temblorosas. Quiero verte. No puedo más. Mañana, después de la sesión individual. ¿Y si mi esposo sospecha? Él no tiene por qué saber nada. Además, tú y yo sabemos que me necesitas más a mí. Ahí fue cuando lo decidí. Ese hombre no iba a seguir ejerciendo. Y mucho menos iba a seguir engañando mujeres vulnerables. Cuando ella salió del baño, vio el celular en mis manos. Por primera vez, no lloró. No gritó. No inventó excusas. Solo dijo, no sé cómo pasó. Y esa frase, tan vacía, tan cobarde, tan inútil, me dio un tipo de fuerza que no sabía que tenía. Yo sí sé, respondí. Pasó porque él es un manipulador, y tú se lo permitiste. Ella se derrumbó en el borde de la cama. No quería lastimarte, pero lo hiciste, dije. Lo hicieron juntos. Carla insistió en acompañarme a confrontarlo. Yo no quería un escándalo, pero sí quería algo muy específico. Verle la cara cuando supiera que todo se acabó para él. Llegamos a la clínica 10 minutos antes de su primera consulta. Estaba solo en su oficina, revisando papeles. Cuando entré, levantó la vista con esa sonrisa falsa que pone un terapeuta para simular control. Ah, qué bueno que viniste. Estaba preocupado. Ahorra tus líneas baratas, dije. Carla cerró la puerta. Él perdió la sonrisa. Mira, creo que hubo un malentendido. Tu esposa está atravesando un proceso complejo y... Saqué el celular y le mostré los screenshots frente a él. Le leí uno en voz alta. Quiero verte. No puedo más. ¿Eso te suena a intervención terapéutica, doctor? Se tragó su propia lengua. Literalmente. Eso fue un error de criterio. Un error de criterio, repetí, sería escribir una coma donde no va. Esto que tú hiciste es acoso emocional, cruce de límites éticos, manipulación, desvío de transferencia y relación inapropiada con una paciente casada. Carla se cruzó de brazos. Ya hablé con una colega mía, dijo. ¿Sabes lo que pasa con terapeutas que se involucran con pacientes? Pierden la licencia. A veces para siempre. Él empezó a sudar, porque lo sabía perfectamente. Podemos hablarlo sin involucrar a nadie más. ¿Cómo hiciste con mi esposa? Respondí. Él se quedó mudo. Yo me acerqué lentamente. Tú no solo destruiste mi matrimonio. Jugaste con su mente. La aislaste. Le diste sesiones individuales mientras te enamorabas de ella. ¿Y ahora quieres que yo sea el que te proteja? No dijo nada. Ni pudo. Carla dejó caer una carpeta sobre su escritorio. Esto es una copia del primer borrador del informe que enviaremos al Colegio de Psicólogos. Incluye transcripciones, fechas, mensajes y notas clínicas cruzadas. Podemos enviarlo hoy mismo. Oh, miró al terapeuta directamente. Puedes renunciar a seguir tratando a mi amiga, dejar de contactarla inmediatamente y prepararte para lo que viene. El silencio en esa oficina era casi sagrado. Al final, él dijo, voy a renunciar al caso, pero, no hace falta destruirme profesionalmente. Yo sonreí por primera vez en semanas. Ah, claro que hace falta. No por mí. Por todas las personas que vienen aquí buscando ayuda, y encuentran a alguien como tú. Y nos fuimos. Dejándolo ahí, pálido, derrotado, con la vida profesional hecha añicos. Esa noche, mi esposa me pidió hablar. No intentó actuar. Solo dijo. No sé en qué momento perdí el control. No sé cómo llegué a depender tanto de él. Me sentía escuchada. Me sentía vista. Y no sé, él aprovechó eso. Yo la escuché completo. Y cuando terminó, respondí. No basta con decir me perdí. Me perdiste a mí en el camino. Ella se derrumbó. ¿Quieres divorciarte? Pensé que la respuesta me rompería. Pero fue al revés. Me dio fuerzas. Sí, dije finalmente. Quiero divorciarme. Ella lloró como si recién entendiera la magnitud de lo que había hecho. El terapeuta fue denunciado formalmente 2 semanas después. Carla, quizás por sentirse algo responsable de la situación, me acompañó durante todo el proceso. Su clínica retiró su perfil. Su contrato fue cancelado. Su licencia quedó bajo revisión. Mi esposa dejó la terapia. Dejó de escribirle. Intentó recuperar algo de dignidad. Y yo recuperé algo más importante que un matrimonio roto. Mi claridad.
Y mi capacidad para irme antes de convertirme en un fantasma en mi propia casa. Epílogo. Han pasado varios meses desde la denuncia, desde el divorcio, desde la última palabra amarga que se dijo en esa casa que ahora se siente como un capítulo de otra vida. Durante un tiempo me moví como si todavía tuviera el peso de ese matrimonio sobre los hombros, lento, desconfiado, intentando reconocer qué partes de mí seguían enteras y cuáles necesitaban reconstruirse desde cero. Lo más difícil fue aceptar algo que me costó meses comprender. No fue mi culpa, ni la traición, ni la manipulación, ni el desgaste emocional. No todo se puede salvar cuando la otra persona ya tiró la cuerda mucho antes de que tú lo supieras. Cuando finalmente dejé de intentar entender las razones y me permití simplemente avanzar, mi vida empezó a sentirse ligera, extrañamente ligera. Y así fue como la conocí. Ella no tiene nada que ver con mi pasado. No trabaja en nada parecido a mi ex. No tiene vínculos con mis amigos, ni con la historia, ni con el terapeuta. Es simplemente alguien que apareció en un lugar donde nunca pensé encontrar algo. La cafetería donde empecé a ir para escribir mi denuncia. La primera vez que hablamos fue por accidente. Yo dejé caer un montón de papeles al suelo y ella se agachó sin pensarlo para ayudarme. Se rió de forma natural, con esa calma que tienen las personas que no te deben nada ni esperan nada de ti. No todos los días veo a alguien peleándose con una carpeta, me dijo. Le devolví la risa, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa incomodidad que me había quedado después de todo lo que viví. No sentí la necesidad de explicarme ni justificarme. Solo hablé. Y me escuchó. No preguntó morbosamente sobre mi divorcio. No quiso detalles de mi ex. No pidió nombres ni razones. Solo me dijo una frase que me marcó. A veces, lo que se derrumba no es tu vida, es el techo equivocado. Desde entonces empezamos a coincidir más. Primero por casualidad, luego porque yo quería verla, y no me avergüenza admitirlo. No hemos hablado de amor, ni de compromiso, ni de nada grande. Solo hablamos de libros, de música, de lo que nos duele y también de lo que nos hace reír. Y eso, ahora mismo, es suficiente. No sé en qué terminará. No estoy buscando reemplazos ni finales perfectos. Solo estoy permitiendo que esta etapa sea lo que tenga que ser. Lo único que sí sé, con absoluta certeza, es que por primera vez en mucho tiempo, cuando alguien me mira, yo no me siento pequeño, ni responsable de sostener a nadie, ni culpable por no ser suficiente. Ella me mira, y yo existo, sin tener que justificar mi presencia. Y eso, después de todo lo que viví, se siente como la victoria más grande de todas.